El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de las palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Los niños son increíbles y me ponen a parir chayotes, porque a veces se acercan con preguntas, con cuestionamientos muy interesantes, que tratar de ayudarles y de explicarles, pues siempre es ese reto. Hace semanas se me acercó un niño muy inteligente, muy curioso, y me dijo que como ya leyó todos los evangelios, que tendrá 8 años el niño, ya leyó todos los evangelios, los 4. Yo pregunto: ¿cuántos de ustedes han leído los 4 evangelios completos? 1, 2, 3 personas, 4. Y todos los demás, bien, gracias. Pues este niño ya leyó los 4 evangelios. Me dijo: padre, ¿por qué cada misa se lee nada más una parte del evangelio y no todo? Si hay mucha enseñanza y están muy bonitos. Ya tratando de explicar, le dije que es como tratar de entender un bosque tropical, donde hay muchos árboles, muchas plantas, muchos tipos de animales. No podríamos estudiarlos todos al mismo tiempo. Entonces tomamos una muestra o analizamos un árbol para poder tratar de entender parte de todo ese gran bosque, que es muy complejo. ¿Sí me doy a entender? Entonces el Evangelio toma una parte de ese bosque y nos lo presenta, para que podamos nosotros ir viendo la grandeza de este bosque. Entonces cada misa se nos presenta una parte importante de este bosque, que es la palabra de Dios, que es el proyecto de Dios, que es el amor de Dios por nosotros. Por eso cada domingo se tiene una secuela, o entre semana también se tiene. A estos fragmentos del Evangelio que se nos presentan se llaman perícopas, que son una unidad de tema, porque a veces el Señor empieza a hablar de un tema, se acaba y luego empieza a hablar de otra cosa. Entonces la Iglesia toma parte de estos temas para que nosotros podamos ir
viendo y conociendo la grandeza de este bosque, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Es interesante esto porque el planteamiento que sigue es: ¿cuál es la función que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? Porque a veces nos confundimos. A veces hemos oído evangelios o partes del evangelio o esos árboles que nos habla de Jesús, que miren, a esta pobre mujer que está enferma, cansada, ojerosa, sin ilusiones, el Señor viene y la sana. Entonces el Señor vino a sanar a los enfermos. ¿Eso es lo que vino? No. La sanación de los enfermos es consecuencia y no es lo más importante. En otras ocasiones, miren, pobrecita, no ha comido, tiene hambre, está flaca, bueno, más o menos, flaca, cansada, con hambre, y el Señor multiplica los panes. Pues Jesús vino a darles de tragar a todos. No es esto. A veces nos perdemos, y esto desgraciadamente, a veces la misma iglesia, nos podemos perder en acciones simplemente. ¿Cuántas veces hemos visto personas que sienten el deseo de ayudar porque sienten que Dios los llama a ayudar, y eso es bueno, pero luego se les acaba el impulso, se les acaba el deseo, ya no sienten esas ganas, ya no sienten esa emoción, como cuando también nos presentan un momento de Dios muy sentimental, y ahí es donde yo siempre me he peleado con esta realidad. Retiros, hay muchos. Movimientos, hay muchos, muy buenos. El problema es cuando el retiro te manejan el sentimiento, que es parte también del reino, que es parte también. Hasta Jesús lloró, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lloró? Cuando resucitó a la suegra de Pedro, o sea, no, ¿verdad? ¿Cuándo lloró? Cuando se murió su amigo Lázaro. Y dice así, es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Es todo lo que dice ese versículo. Es el versículo más corto de toda la Biblia. También Jesús tenía emociones. Y entonces a veces en los retiros nos presentan una emoción, y cuando los jóvenes y se siente bonito y salen del retiro motivados, ahora sí vamos a hacer, y creen que eso es la iglesia, creen que eso vino a hacer Jesús, hacerles sentir bonito. Y ya cuando no sienten bonito, ¿qué pasa? Se acabó, ya no se siente tan bonito y entonces se aleja. Al final de cuentas, lo que vino a hacer Jesús es algo muy interesante, y lo voy a hacer en comparación con la cámara que tengo aquí enfrente. Es una cámara que sirve para transmitir, para mandar la señal de video y de audio, que es lo que estamos haciendo ahorita a través de los medios. ¿Qué pasaría si esta cámara se usa y llega alguien, vamos a poner aquí, mi querido Javier, llega y la descompone, con la cara de malo que tiene ahí, la rompe o la descompone? Entonces, ¿qué es lo que se tenía planeado hacer con esta cámara? Ya no se puede. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Mandarla a arreglar. ¿Y qué tengo que hacer con Javier? Mandarlo a la fregada, o sea, alejarlo, ¿sí? Al Liber, porque como está más grandote, miren nada más, y el pobre fray Gabriel, pues lo aplasta con lo grandote que está él no puede. Entonces, ¿a qué viene a hacernos Jesús? Él viene a hacer algo fundamental en la vida del ser humano. Viene a liberarnos del maligno, del mal y del malo, porque Satanás existe. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Ha venido a descomponer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La cámara. Bueno, ahora tradúcelo. ¿Cuál es la obra de Dios? Véanse al espejo. ¿Cuál es la obra de Dios? Ustedes, yo, somos la obra de Dios, pero se está echando a perder. Está descompuesta. Y precisamente esto es lo que viene a hacer Jesús. Viene a reparar, que significa redención, salvación, porque nosotros no podremos. La cámara no se puede arreglar sola, ¿sí?
tiene que llevarse a un técnico o a un especialista para que nos arregle la cámara. Entonces el Señor viene a reparar, traducido en términos redimir. ¿Qué significa redimir? Rescatar, pagar el precio del secuestro en el que estábamos por el pecado. Jesús viene a redimirnos, viene a rescatarnos, viene a pagar el precio para poder ser nosotros reparados. Pero es como si yo tuviera una piedra en el zapato y me forma una úlcera. Me curan la úlcera, pero no quitan la piedra. ¿Voy a estar bien? Tenemos que quitar la piedra. Nosotros no podemos quitar la piedra. ¿Qué sería la piedra? Satanás, el demonio, que realmente existe y tiene poder. Actúa y ataca y destruye la obra de Dios. Y la da a destruir de muchas maneras. Pero lo clásico es la tentación. Y todo aquel que cae en la tentación, pues está destruyendo la obra de Dios en él. Pierde la gracia, pierde la paz, pierde todo. Y ese es el problema. Entonces Jesús viene a liberarnos, a rescatarnos, a redimirnos y a liberarnos. Desgraciadamente nos dice, por ejemplo, la segunda lectura. ¿Pusieron atención a la segunda lectura? Decía algo muy interesante. Es San Pablo que está hablando a una de las comunidades por él fundadas, en este caso Corintios. Fíjense lo que dice San Pablo. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Sin qué? A ver, ¿cómo está esto? Y luego dice algo muy interesante. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradar a su esposa. Entonces vamos a divorciarnos todos. Ya dejamos a la vieja y todos contentos, ¿verdad que sí? No, así. No se trata de no atender a tu esposa, porque también lo podemos decir de la mujer. Y la mujer se preocupa de atender y agradar ¿a quién? Al esposo. No se trata de no hacer eso. Pero una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. ¿Entendemos la diferencia? Ocuparse es hacerlo en el momento. Si se puede, lo hago, y si no, pues sigo adelante. El preocuparse, ¿y qué va a pasar? ¿Y que si no tengo? ¿Y que si tengo? ¿Y que si me pasa? ¿Que si no me pasa? Entonces, tanto las preocupaciones me van a permitir caer en las tentaciones. Porque los miedos, las preocupaciones, las angustias, no hacen otra cosa más que hacerme vulnerable, porque me da miedo. El preocuparme me da miedo, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué tal si tengo cáncer? ¿Y qué tal si me dice el doctor? ¿Y qué tal si me quedo sin la casa? Y es que no tengo para pagar. Y nos empezamos a preocupar en lugar de ocuparnos de agradar al Señor. Entonces, esto es interesante. Yo se lo explicaba ayer en la misa que celebro a las 7 los sábados, que es la misa dominical. Y yo les trataba de explicar a la gente, y se los voy a tratar de explicar con un ejemplo. A mí me gusta usar ejemplos. El cuerpo humano es maravilloso. El cuerpo humano va a tratar de mantener todas las partes funcionando, ¿sí? Necesitamos sangre, oxígeno, necesitamos nutrientes. Yo les pregunto, ¿cuántos en estos días han tenido las manos frías y los pies fríos por el frío? Ahorita como que está medio calientito. Pero ¿cuántos padecen de este mal? Especialmente creo que son las mujeres. Yo no sé por qué, pero las mujeres sufren de frío en las piernas, en los pies y en las manos. ¿Y qué es lo que hacen cuando se duermen con sus viejos? Los abrazan para que les dé calor, ¿sí o no? Y el pobre hombre así como que, ay. Parece como si le estuvieras poniendo el hierro a la vaca de tu marido para que te calienten las patas. ¿Sí o no? Digo, eso ustedes me platican, ¿eh? Ay, padre, es que mi mujer, estoy dormido y llega y me pone los pies en la espalda y yo pego el grito.
O tiene las manos frías y me dice, oye mujer, estás helada. Y el hombre bien tranquilo, o sea, no sufre mucho. Normalmente estoy hablando. Yo pregunto, ¿por qué cuando hace frío las manos, los pies y la piel se ponen frías? ¿Por qué será? Es hormonal, pero ¿por qué? ¿O para qué hace eso? Para proteger lo más importante, los órganos. ¿Podemos vivir sin manos? ¿Podemos vivir sin pies? Sí podemos, sí se puede. Hay gente que les mochan o nacen sin brazos, sin pies y pueden vivir. Es más, ayer le presentaba yo al fraile un video increíble de esos que hacen triatlones, que nadan y que quién sabe qué. Pues estaban hombres muy fuertes y había un hombre que no tenía pies, así nada más chiquito y con el puro tórax y los brazos. Pues él iba compitiendo y haciendo las cosas que iban haciendo todos los demás. Y me daba risa las expresiones de Fray Gabriel y Fray Sergio cuando decían, o sea, increíble este hombre. Uno de los ejercicios era llenar un bote con tierra y cargarlo y llevarlo. Pues ahí va el señor, con solamente 2 brazos y sin piernas, haciéndolo. Luego hay otra en donde tienen que estar trepando y llega un momento en donde llega hasta el final. Normalmente el que tiene piernas se empuja con las piernas, pues este se tuvo que quedar ahí un tiempo descansando y a puro brazo subir. Es interesante. Entonces, el cuerpo sabiamente va a cuidar los órganos vitales. Voy a poner 3, podríamos ser más, pero principalmente ¿cuál es? El corazón, los pulmones y el cerebro. ¿Sí o no? Los demás los podemos ir sacrificando. ¿Puede una persona vivir sin riñones? Sí, un cierto tiempo. Tarde o temprano se va a morir, pero puede vivir un poco más. Que si no se le para el corazón, ¿alguien puede vivir si se le para el corazón? Se le paran los pulmones, se le muere el cerebro, todavía pudiera vivir con el puro corazón y pulmones, pero ya no tendría vida cerebral. ¿Podemos vivir un tiempo sin el hígado? Pudiéramos. Sin los intestinos, pudiéramos. Entonces, lo prioritario, el cuerpo, no se pone a pensar, ay no, es que qué tal si mi mano se pone muy fría. Ay, no, se va al objetivo, se va a cuidar lo importante. A esto se refiere la segunda lectura. ¿Qué es lo prioritario para mí? El problema es que nos llenamos de tantas preocupaciones. ¿Cómo me voy a ver? Que si tengo ropa, que si no tengo ropa, que si voy a comer. Y a veces entonces vemos a Dios como una solución a mis preocupaciones. Y vemos una iglesia que está obligada a darme de comer. Y veo una iglesia que está obligada a sostenerme. Veo una iglesia que no es eso. Todo esto del servicio que se da, está bien, pero es consecuencia. No es la esencia. ¿Sí me doy a entender? El ayudar al necesitado, pues, ok, vamos a suponer esta jovencita, miren, flaca, ojerosa y no ha comido en varios días, está muerta de hambre, está pidiendo ahí en la calle, yo le voy a dar de comer un día, ya con eso ya estoy bien. No, pues al día siguiente tiene que volver a comer. Entonces, Jesús no vino a darnos de comer, Jesús no vino a sanar el cuerpo, no es malo. Muchas veces es consecuencia. Jesús vino a liberarnos del mal y de Satanás, que existe y es real. Si esto lo entendemos, ya lo hicimos. Porque entonces ya no me estaré angustiando, ay, que si mi marido, que si mi mujer. O sea, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer, objetivamente. No puedo negar los sentimientos, que a veces estoy de buenas, a veces de malas. Pero ya no voy a andar ocupándome de agradar más a mi esposo que agradar a Dios. Dios es mi cerebro, Dios es mi corazón, Dios son mis pulmones. Mi marido son las patas. No, no es cierto. Pero para que yo pueda servir a mi marido, primero tengo que cuidar lo esencial, ¿sí me doy a entender? Que es mi relación con Dios. Y que Dios haga su obra en mí, para que entonces este higadito de marido que tengo, este riñón de vieja que traigo, este intestino de suegra, ay no, digo, ya cada quien le va a poner el nombre a lo que quiera a sus seres queridos, pero si yo me preocupo más
por mis manos y descuido el corazón, ¿voy a poder funcionar para las manos? Entonces, esto es lo que hoy el Señor nos invita. Aprender a ocuparnos y, dice Él mismo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Pero muchos nos quedamos con la añadidura. La añadidura es consecuencia de la experiencia personal con Cristo que viene a liberarme. Ahora, ¿cómo hace Jesús esta liberación? Esto nos lo plantea ya la primera lectura y también nos lo plantea el Evangelio. Una de las cosas fundamentales que usa Jesús para liberarnos es una acción que va a afectar a todos, pero también hay acciones que puede afectar a un solo individuo. ¿Cuáles son las acciones que viene a hacer Jesús para liberarnos? Son 5. Y ustedes ya las conocen. Es encarnación, nacimiento, vida, bueno, son más. Es encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hace hombre. Nacimiento, 25 de diciembre. Vida, hasta los 33 años. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ascensión y glorificación. Son las acciones que vino a hacer Jesús para liberarnos. Yo no puedo liberarme solo. Él vino a liberarme. ¿Cuál es la acción que hace? Encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Esta es la primera etapa de la salvación que va a ser, de la liberación que el Señor hace. Claro, vemos toda una preparación en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de esta salvación, de esta liberación, la vemos en el momento en que Dios se hace presente en la historia del hombre con su Hijo. Nacimiento, encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Todo esto es para liberarnos. Si se nos olvida esto, vamos a buscar a Dios para que me solucione el problema. Incluso voy a tenerlo de mi bodyguard. Es que es Dios el que me protege. Cuando salgo ahí le encargo a Dios mi casa. O sea, no es que sea malo hacer eso, pero no le estoy dejando que sea el que me libere. Nada más lo utilizo para una situación particular, un problema, una enfermedad, una necesidad, pero no lo dejo que me libere. Ahí es donde vemos, desgraciadamente, personas que buscan nada más a Dios porque están enfermos. Esta es una misa de sanación y hacemos oración de sanación. Pero a mí me interesa más, antes que sean sanados, que sean salvados. ¿De qué sirve que se sanen ahorita si luego se van a volver a enfermar? Pues es como si les doy de tragar ahorita, pero después van a tener que comer después, si no puedo mantenerlos a todos. Mejor les enseño el amor de Dios y entonces formamos una comunidad y podemos ayudarnos unos a otros. Pues yo tengo esto, tú tienes, pues yo te ayudo, tú me ayudas. Pero cuando no tenemos a Dios, tú me jodes y yo te jodo. No, eso es lo que hacemos. Entonces, lo importante aquí es entender, la primera acción es que viene Jesús a liberarnos del mal y de Satanás, porque el mal existe, pero desgraciadamente nosotros no lo entendemos. Y obviamente cuando viene a hacer todo esto, viene a hacerlo a través de su gracia, o sea, la vida sacramental. Tenemos los 7 sacramentos, ¿saben cuáles son? Bautismo, confirmación, comunión, confesión, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal. El orden no importa, son la vida de gracia. O sea, todo lo que vino a hacer Jesús a liberarnos se prolonga en el nacimiento. Esta señora cuando nació en pecado. El sacerdote cuando ella nació la libera, le da el bautizo. María Luisa, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Después esta niña preciosa, bonita, creció, se hizo más grande, pero empezó a pecar.
Normalmente, ¿a qué edad empezamos a pecar? A ver, ¿a qué edad empezaste a pecar? ¿Te acuerdas? 3 años, no. Desde que nacemos, sácate, ¿qué? Sí, por eso, pero ya te liberó en el bautizo. ¿En qué momento empezaste tú a pecar? Es mi mamá, por eso la maltrato. En el momento en que tengo conciencia, más o menos cuando ya los niños empiezan a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si este niño precioso que está aquí agarra algo que no es suyo, ¿está cometiendo pecado? No, porque no tiene, bueno, es algo malo, pero no se le atribuye porque no tiene conciencia todavía. Pero si la mamá o la abuela meticha no le enseña y lo consiente, entonces ya me lo echan a perder. ¿Sí me explico? Entonces, esta cuestión es muy importante que nosotros lo vayamos aprendiendo. Entonces, esta mujer peca. ¿Por qué peca? Porque el mal la ataca. ¿Sí o no? Incluso, acuérdense que al mismo Jesucristo el demonio lo tentó. Los 3, claro, fueron mucho más las tentaciones de Jesús, pero nos presentan 3 en un momento. Jesús como hombre fue tentado, pero nos presentan las tentaciones en el desierto. ¿Cuáles fueron las 3 tentaciones? Muy bien, se las saben perfectamente bien. Me encanta que sean personas que conozcan su fe. El hambre, el poder, el quitar a Dios y poner otro que no sea Dios. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Si fuese eso el objetivo de Dios, pues entonces convierte las piedras en pan y luego en unos tacos de camarón. Pues sí. Oye, pues si ya, ¿para qué nos preocupamos de trabajar si Dios nos va a dar de tragar a todos? Ese es el problema, que muchos buscan a Dios, y por eso Jesús no quería que dijeran que Él era el Mesías, porque la gente todavía no estaba preparada. Y lo iban a buscar. Pues dio de comer ¿a cuántas gentes? 5,000 mujeres. Pues eran puros hombres a los que se contaron. 5,000 hombres. Normalmente en cuestiones de religión hay más hombres o más mujeres. Más mujeres. A ver, levante la mano los hombres. Vean nada más cuántos hombres. Bájenla. Ahora levante la mano las mujeres. No, hombre, pues nos ganan por mayoría. Donde hay un hombre, por lo normal, hay otras 3 o 4 más mujeres. Entonces, si eran 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habría ahí? Pues unas 20,000. Y luego, pues la mujer no va a ir sola, va a ir con sus chilpayates. Vamos a suponer que cada mujer llevara 5 niños. Pues, y todos tragan, ¿sí? Algunos más que otros. Bueno, imagínense que la obra de Jesús, la obra de Dios fuera de dar de comer a todos. No, es una consecuencia, pero no es lo importante. O que fuera expulsar, que diga que fuera sanar a los enfermos. Jesús no sanó a todos, sanó a unos. Vino a liberar de algo más grande. Algunos concretamente el Señor ha sanado. A mí me ha tocado personas que han sido sanadas físicamente. Y no es algo que uno controle. A mí me toca orar por los enfermos. Algunos se me mueren y otros se sanan. Pues no es cuestión mía. Yo voy como sacerdote, hago el trabajo como sacerdote, impongo las manos, hago la unción, los confieso, les doy la indulgencia y órale. Y unos se sanan, dicen, oye, pues no, que ya se iba a morir. Y otros, pues se me mueren, pero los mando al cielo. Entonces, si estamos entendiendo a qué vino Jesús, a liberarnos. Entonces, esta mujer peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confesarse. Y ya después de confesarse, ¿qué tiene que hacer? Comulgar. O sea, los sacramentos nos permiten estar liberados del pecado y alimentados. Incluso la enfermedad a través del sacramento de la unción. El sacerdote unge para que el cuerpo se sane. O sea, vean todo esto. Pero otro elemento que Jesús
o Dios y nuestro Señor Jesucristo, usa para la liberación, está en el Evangelio, la primera parte. Dice: en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Se puso a qué? ¿Cómo nos libera Jesús? A través de la enseñanza. El que no tiene enseñanza no es libre. No lo digo yo, lo dijo San Juan Pablo II, y lo decía claramente: el mal más grande que aqueja a la humanidad, ¿cuál es? La ignorancia. La ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia de cuántos libros tiene la Biblia, cuántos capítulos, de qué se trata este libro. No se trata de un conocimiento intelectual. Sí es necesario el conocimiento intelectual. Y esto viene a través de la doctrina, la enseñanza que la Iglesia me da para yo poder vivir libre, para yo poder estar libre y no estar atorado ni atrapado por Satanás. Pero cuando no hay esta enseñanza, que es el conocimiento del plan de Dios, a través de la doctrina, a través de la predicación que los sacerdotes a veces hacemos, y algunos pues somos malos para predicar, pero le echamos ganas. Es la enseñanza que el Señor viene a darnos para liberarnos. El problema es que muchos buscan, y esto es triste, el show dentro de la misa. O buscan más al sacerdote: es que este está bien guapo. Ay, es que este me gusta oír lo que dice. No estás buscando la enseñanza, estás buscando sentirte bien y ya te perdiste. O es que este sacerdote te va a sanar, estás buscando la sanación, no el conocimiento del Dios que sana, que libera y que te ama. Si no hay una enseñanza, no hay una libertad. Y el Señor viene a enseñarnos. Viene a enseñarnos cómo vivir. Esto se los puedo explicar de una manera muy sencilla. Hay una reflexión, madre, que se va a oír medio feo, ¿eh? ¿Qué madre está allá arriba? Madre Rosario, te voy a pedir que me busques la reflexión de Madre Blanquita y la mía. Creo que se llama La Primera Navidad, que es el cuento de los gansos. Creo que está en el 5. A ver si lo tenemos. Es una historia muy simpática, muy simple. Ya está. Pero que nos va a ayudar a entender precisamente cómo el Señor nos va a enseñar. Imagínense que tú tienes un aparato pero no sabes cómo usarlo. Y viene alguien y dice: mira, pues cuando yo aprendí a usar computadora, yo en mi niñez, ni mi infancia, ni mi escuela, no existían las computadoras. Ya que entré aquí a la comunidad, nos regalaron nuestra primera computadora. Y me acuerdo que me dijo el padre Rayito: ¿y sabes usarla? Uy, claro que sí, no sabía. Y yo nada más vi, había otro muchacho que ya se fue, no terminó con nosotros, y él sí sabía. Y pues yo nada más vi cómo le hizo, cómo prendió, y pues yo también. Pues no sabía, ni siquiera sabía que el mouse, pues yo buscaba un ratón. Cuidado con el gato, no, pues no. O sea, y que los bytes, y que las megas, y que si, acuérdense, los floppies. Antes, bueno, los jóvenes no saben ni qué es eso, que no había ni CDs, ni USB, ni nada. Había unos como cartoncitos donde ponías la información, ¿sí o no? Y luego se te mojaba y ya se te perdía toda la información. Bueno, pues si no me enseñan, yo no sabré usar la computadora. Si no me enseñan cómo vivir como hijo de Dios, voy a vivir como un hijo de la fregada, como ustedes comprenderán. Muchos viven como hijos de la fregada. No viven en la gracia, viven angustiados y luego tienen un genio de la fregada. No voltees a ver a tu marido. ¿Ya la tenemos, Madre Rosario? Ya. Creo que ¿qué? ¿Si hay alguien allá arriba? La primera Navidad. Ah, no es. Ay, perdón, mira. Salió, ¿cuál Madre Rosario? Se está, como que salió muy prieta, Madre Rosario.
¿Ya le encontraste, Isidro? Poco creía en la Navidad. Es Isidro. Siempre A ver, decía lo que pongan pensaba. atención. Y Esto es lo que viene a renegaba hacer Jesús de con la nosotros. Su mujer, en cambio, era creyente y criaba a sus hijos en la fe en Dios y en Jesucristo, a pesar de los comentarios de su marido. A ver. Una noche buena en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos a la parroquia, a la misa de Navidad. Le pidió al marido que los acompañara, pero él se negó. ¡Qué tonterías! ¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra adoptando la forma de hombre? ¡Qué ridiculez! Bueno, si no quieres ir, nos vemos en unos momentos. Los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una tormenta. Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre veía era una cegadora tormenta de nieve y decidió relajarse sentado ante la chimenea. Al cabo de un rato, oyó un golpe. Algo había golpeado la ventana. Luego oyó un segundo golpe más fuerte. Miró hacia afuera, pero no logró ver a nada ni a nadie. Cuando empezó a disminuir la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué había golpeado la ventana. Y en un campo cercano descubrió unos gansos salvajes, que por lo visto iban camino al sur para pasar allí el invierno, y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve y no pudieron seguir. Perdidos, terminaron en aquella granja sin alimento ni abrigo. Daban aletazos y volaban bajo en círculos por el campo, cegados por la tormenta, sin seguir un rumbo fijo. El agricultor dedujo que un par de aquellas aves habían chocado con su ventana. Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. Sería ideal que quedaran en el granero. Ahí estarán al abrigo y a salvo durante la noche, mientras pasa la tormenta. Se dirigió al establo, abrió las puertas de par en par. Luego observó y aguardó, con la esperanza de que los gansos advirtieran que estaba abierto y entraran. Pero los gansos, no obstante, se limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granjero y de lo que podía significar. Yo creo en que sus mejor lo circunstancias. quitamos y yo se los platico porque no se alcanza a entender El muy hombre bien. intentó llamarle- Yo les cuento la historia, es muy sencilla. Es un matrimonio, él no quiere ir a misa, y es la misa de Navidad, la esposa lo invita y dice, no, yo no creo, se me hace increíble creer que un Dios se haga hombre por nosotros, yo no voy. Se queda en su casa rascándose la panza, yo creo que tenía mucho porque estaba muy entretenido, y de repente empieza a nevar, y oye que golpean la puerta, luego la ventana, se asusta y se asoma, y le toca ver unos gansos salvajes que están dando vueltas, la tormenta los atrapó y están perdidos y están dando vueltas alrededor de la casa, del terreno. Entonces él se pone a pensar, estos gansos se van a morir, ¿qué puedo hacer? Ya sé, los voy a meter al granero. Abrió la puerta de su granero y esperó que se metieran. Él dijo, bueno, pues se van a meter, y los gansos siguieron dando vueltas. Entonces así como que queriéndoles hacer señales, hey, métanse, métanse. Nada. Bueno, les voy a poner comida. Nada. Se van a morir, ¿qué puedo hacer? Se acordó que su hijo tenía un ganso amaestrado. Agarró al ganso, lo soltó con los gansos salvajes, se puso a volar con ellos, pero este conocía el camino y se metió al granero. ¿Qué fue lo que hicieron los demás? Lo siguieron. Eso es lo que viene a hacer Jesús, a enseñarnos el camino. Por eso es tan importante la enseñanza. Muchos de ustedes preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Es precisamente a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, con las doctrinas, con los dogmas, con todo esto, nos enseñan a cuidar lo vital en nosotros. Pero si yo no cuido lo vital, me voy a estar preocupando por las manos
por los pies. No quiere decir que no sean importantes. Mi familia es importante. Mis hijos son importantes. Pero ¿de qué me sirve que estén bien mis hijos si se van a condenar? Por cuidar los demás, van a estar bien físicamente, pero su alma se condena. ¿Qué es más, el cuerpo o el alma? ¿Y qué nos ocupa más? El cuerpo. Entonces, constantemente nosotros nos enfrentamos a disyuntivas. ¿Cómo hacer? Voy a poner un ejemplo. No conozco este matrimonio y con todo respeto los voy a agarrar de bajada. Resulta ser que este hombre es un coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto. Borracho, mantenido, bueno para nada. Y viene la mujer: padre, ¿qué tengo que hacer? Es que mi marido. Lo normal que le diría a la sociedad, ¿sabes qué? Mándalo a la fregada. Que estás aguantando a ese viejo bueno para nada. ¿Qué nos dice el Señor? Ahí es donde entonces yo tengo que ir viendo el camino del ganso que va a entrar al granero. Estoy en una tormenta. Y yo tengo que descubrir, no de acuerdo a lo que siento, sino de acuerdo al camino de la enseñanza que Dios me va marcando. Si alguien me lastima, ¿qué tengo que hacer? Si yo golpeo y maltrato a esta señora, pues ojo por ojo, diente por diente. O vuelvo al ejemplo del matrimonio. ¿Sí? Ahora la voy a agarrar de bajada a usted. Vieja histérica, hipocondríaca y menopáusica. Se pone a ofender al esposo. Y él, pues así como que aguanta, pero llega un momento en que también le contesta. Y le dice: padre, es que, pues ella empieza. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el proceder en estas acciones? Y ahí es donde voy encontrando el camino. Yo voy a actuar por lo que siento, ya me perdí. Si yo voy a actuar de acuerdo a lo que el Señor me enseña, entonces voy a encontrar el camino. ¿Va a ser doloroso? Claro que va a ser doloroso, pero te va a hacer libre. Vas a tener libertad, vas a tener paz. Es más, vas a ser capaz de amarlo a pesar de que sea un desgraciado. Porque descubres que el amor no es un sentimiento, es una voluntad donde yo decido amarte aunque tú no me ames. Yo decido perdonarte aunque tú no me pidas perdón, porque quiero ser libre. Voy a aprender a usar este aparato de acuerdo para lo que está. Pero como estamos atrapados por el mal, entonces vienen los sentimientos, pero es que y empezamos a preocuparnos: ¿cómo lo voy a perdonar? Si me hizo. Y hay personas que viven en el pasado. Con todo respeto, las mujeres son del pasado. Viven. Órale, creo que le dio risa. No son del pasado en que ya están antiguas, no, sino que viven del pasado. ¿A qué me refiero? En que están, me hizo. Eso genera nada más depresión. Y las que viven en el futuro ¿y qué tal si no tengo? Viven en ansiedad, viven en la inseguridad, en incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? Si aprendo a vivir en la libertad de los hijos de Dios, cada día traerá su propio afán. Y a veces no sabré, entonces por eso me acerco a la iglesia, padre, o al sacerdote o a la monja. Miren, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a encontrar el camino. Lo importante es aprender a vivir funcionando. No porque el otro se descomponga, quiere decir que yo también me descomponga. La violencia es obra del mal. Si él me pone violencia y yo le respondo, ya me descompuse con él. ¿Sí me explico? Si él me falla, pues me puso los cuernos, pues yo también, ya me descompuse. Y me justifico, es que él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es cuando estos niños preciosos se me están peleando. Él le pega a su hermana y llega la mamá y le dice: ¿por qué le pegaste a tu hermana? Es que ella empezó y ya me gritó. ¿Y tú por qué? Es que él me quitó mis cosas. ¿Quién tiene la culpa? Pues nadie. Todos nos justificamos en la estupidez del otro. Yo soy así porque el otro me lastima. Yo soy así, entonces no estoy funcionando, no soy libre. Y a pesar de que tú me falles, yo te amo. Y a pesar de que tú me quites, yo te perdono. Esa es la libertad. Y Jesús nos vino a liberar. Pero es una lucha
diaria. Por eso termino con la primera lectura. La primera lectura nos habla de cómo el Señor va a enviar un hombre, un Mesías, un profeta, para que lo escuchen, para que enseñe. Y dice así: en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. ¿A él lo qué? ¿Para qué lo vamos a escuchar? Para aprender, para hacer nuestra la libertad de hijos de Dios. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. Luego dice: el Señor me respondió: está bien lo que han dicho, yo haré surgir en medio de ustedes, de sus hermanos, un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche sus palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Esta mujer debió haberse salvado, debió haber llegado a la presencia de Dios. Estoy bromeando, no te asustes. Pero si se condena cuando el Señor ya se encarnó, nació, vivió, murió, resucitó, subió a los cielos y fue glorificado, y esta mujer se condena, le van a pedir cuentas. Todo lo que yo hice por ti y tú no lo entendiste. Entonces, ¿Dios la condena? Ella sola, por ignorante. Cuando ya vino el Señor a enseñarnos cómo ser hombre, cómo ser esposo y cómo ser padre. No lo que dice el mundo, no el machismo, no el feminismo, no el materialismo, no el socialismo ni el capitalismo, sino en la libertad de los hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios. Pero si no nos enseñan, vamos a seguir viviendo como hijos de la fregada. Por eso es maravilloso la primera parte del Evangelio, y termino. Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo enseñaban cómo se les llama a los fariseos y los escribas y los sacerdotes? Como dice Moisés, o sea, ellos enseñaban de acuerdo a lo que interpretaban del Antiguo Testamento. Pero Jesús viene con otra autoridad, dice: han oído que se dijo, mas yo les digo. Se está poniendo arriba de todos, se está poniendo arriba incluso de Moisés, de la ley, de los profetas. Se está poniendo como Dios. Por eso era un escándalo. Se está poniendo como Dios. No, es que Él es Dios. Ahora, Él viene a hacer todo esto. El problema es, ¿tú quieres que lo haga por ti? Y esto tienes que aprenderlo a hacer todos los días. Busquen aprender de su fe. No se limiten solamente con venir a calentar las bancas. A mí me encantaría que al terminar la misa, y no porque yo celebro cualquier misa, aunque el Padre no predicara, al salir ustedes compartieran qué aprendimos y profundizar. Pero salimos y lo que se dijo aquí ya no se vuelve a tocar. Ni siquiera lo meditan ustedes para ustedes mismos. Necesitamos alimentarnos. Crezcamos en nuestra fe y verán las maravillas que Dios hace en ustedes. Y entonces sí, la añadidura, las manos, los pies, el problema, y a lo mejor a veces el Señor no soluciona el problema, pero te da la fuerza para caminar en medio del problema. A lo mejor tu ser querido se va a morir, pero te da la fuerza para creer que eso no es el fin. Te da todo, eres libre, pero si no te dejas enseñar, vas a seguir viviendo en la ignorancia y cautivos del mal y del demonio. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Vamos a
presentarle a Dios todas nuestras preocupaciones. Algunas de ellas las has hecho tan importantes que estás sacrificando tu corazón, tus pulmones. Si tú cuidaras tu corazón, tus pulmones, esas acciones probablemente se irían solucionando, y si no, tendrías la fuerza para que esto no te tumbara. Yo pregunto a los papás, ¿qué es lo más grande que puedes darle a tu hijo? ¿Una carrera? ¿O darles el conocimiento de la palabra y del amor de Dios? La carrera es importante, pero el conocimiento de Dios es vital. Y si tú no lo conoces y tú no te dejas liberar, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con tus amigos? ¿Qué va a pasar con esas almas que Dios te ha encomendado? Hoy el Señor te quiere liberar a través de este conocimiento. Él ya lo hace, ya lo hizo, con lo que hablábamos de su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Pero ahora quiere guiarte para que tú tomes ese camino. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, he pasado mi vida he pasado mi vida preocupándome preocupando por cosas que para mí son importantes, qué cosas para mí son importantes, y muchas de ellas y muchas de ellas me han llevado me han llevado a vivir cautivo, a vivir cautivo, lleno de preocupaciones, lleno de preocupación, de miedos, de miedo, de odios, de odios, de rencores, de rencores, de vicios. de vicios. Me he dejado capturar Me he dejado capturar por el mal por el mal y por el demonio. y por el demonio. Tú has venido a liberarme Tú has venido a liberar y yo quiero ser liberado. y yo quiero ser liberado. Desgraciadamente yo no puedo solo, Desgraciadamente yo no puedo solo. por eso te necesito Por eso te necesito y quiero agarrarme de ti. y quiero agarrarme de ti. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, todas mis preocupaciones, todas mis preocupaciones, mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mi casa, mi casa, mis pertenencias, mis pertenencias, mi salud, mi salud, toda mi vida, toda mi vida, para que seas tú, Señor, para que seas tú, Señor, quien me muestre el camino quien me muestre el camino a través de tu sabiduría, a través de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre en tu nombre quiero ser liberado quiero ser liberado de todo odio, de todo odio, de todo rencor, de todo rencor, trauma, trauma, miedo, miedo, resentimiento resentimiento que pueda yo tener que pueda yo tener en el pasado en el pasado o en el presente o en el presente hacia las personas hacia las personas que me han lastimado. que me han lastimado. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, yo me libero, yo me libero, perdonando perdonando a cada una de estas a personas. cada una de estas personas. Perdono a mi papá, Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi mamá, si no me enseñaron si no me enseñaron la libertad la libertad que Jesús vino a darme. que Jesús vino a dar. Les perdono Les perdono, porque con sus vicios, porque con sus vicios, con su carácter, con su carácter, con sus problemas, con sus problemas, con su separación, con su separación, con sus malos tratos, con sus malos tratos, hicieron que yo fuera cautivo hicieron que yo fuera cautivo de Satanás de Satanás y de todos sus males. y de todos sus males. Yo guardé odio, Yo guardé odio, tristeza, tristeza, coraje coraje contra mis padres, contra mis padres, incluso aquellos incluso aquellos que no recuerdo, que no recuerdo, pero que están guardados pero que están guardados en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Papá, mamá, Papá, mamá, yo les perdono, yo les perdono, nada me deben, nada me deben. estamos en paz, Estamos en paz, porque Jesús me ha liberado
porque Jesús me ha liberado. También perdono También perdono a cada uno de mis hermanos a cada uno de mis hermanos que por su ignorancia que por su ignorancia hicieron que yo estuviera preso hicieron que yo estuviera preso del mal del mal de Satanás de Satanás a través de sus palabras, a través de sus palabras, a través del daño físico, a través del daño físico, de las palabras, de las palabras, de las acciones. de las acciones. Yo les perdono Yo les perdono a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, de mis abuelos, de mis abuelos, tíos y primos tíos y primos y demás y familiares demás familiares que me hayan dañado, que me hayan dañado, que me hayan entregado que me hayan entregado en las manos en las manos de Satanás de Satanás y de todo el mal y de todo el mal que he vivido. que he vivido. No quiero seguir atado, No quiero seguir atado. quiero hacer mío la libertad, Quiero ser mío la libertad, la liberación la liberación que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a hacer, expulsando a Satanás expulsando a Satanás y todas sus obras. y todas sus obras. Perdono a mis amigos, Perdona a mis amigos, compañeros de escuela, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, vecinos vecinos y también enemigos y también enemigos que me hayan puesto trampas que me hayan puesto trampas, y me hayan hecho cautivo que me hayan hecho cautivo de Satanás de Satanás y de todas sus obras, y de todas sus obras, como el miedo, como el miedo, la depresión, la depresión, el odio, el odio, los vicios, los vicios, la mentira. la mentira. Yo reprendo Yo reprendo toda obra de Satanás toda obra de Satanás y yo perdono y yo en el perdono nombre de Jesús en el nombre de Jesús a cada una de estas a personas cada una de estas personas que me hicieron esclavo que me hicieron esclavo del demonio del demonio y de sus obras. de sus obras. También perdono También perdono a las personas a las personas que yo le entregué mi corazón, que yo les entregué mi que corazón, le entregué mi amor que le entregué mi amor y en algunas y ocasiones en algunas ocasiones entregué mi cuerpo entregué mi cuerpo y me hicieron esclavos y me hicieron esclavo de Satanás, de Satanás, porque esas heridas, porque esas heridas, esas traiciones, esas traiciones, esas acciones esas acciones me llenaron de dolor, me llenaron de dolor, de decepción, de decepción, de tristeza, de tristeza, de odio, de odio, de miedo. de miedo. No quiero seguir atado No quiero seguir atado a ninguna atadura a ninguna atadura que estas personas que estas personas en mi noviazgos en mi noviazgo o en mi o matrimonio en mi matrimonio me hayan hecho. me hayan hecho. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, independientemente independientemente de que ustedes cambien de que ustedes o cambien me pidieran perdón. o me pidieran perdón. Yo les perdono Yo les perdono porque quiero ser libre. porque quiero ser libre. Esta libertad Esta libertad que Jesús vino a darme. que Jesús vino a dar. Y yo también Y yo también pido perdón pido perdón porque he dañado, porque he dañado, porque he lastimado, porque he lastimado, porque he sido instrumento porque he sido instrumento de Satanás de Satanás y he llevado a las personas y he llevado a las personas a vivir esclavizadas a vivir esclavizadas en el odio, en el odio, en el rencor, en el rencor, en el miedo, en el miedo, en la enfermedad, en la enfermedad, en la angustia, en la angustia, por mis pecados por mis pecados, de palabra, de palabra, de obra de obra y de omisión. y de omisión. Humildemente Humildemente pido la libertad pido la libertad de estas personas, de estas personas, mis padres, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos amigos y enemigos, y enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, en el noviazgo en el noviazgo y en el matrimonio. y en el matrimonio. Les pido perdón Les pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo hice, que yo les porque al ser esclavo de Satanás, porque al ser esclavo de Satanás, yo los llevé a la esclavitud. yo les llevé a la esclavitud. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y pido la liberación y pido la liberación para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes, para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Y humildemente pido
y humildemente pido la libertad la libertad de mi cuerpo de mi cuerpo de toda atadura de toda a atadura, los vicios, a los vicios, a los pecados, a los pecados, a los defectos de carácter, a los defectos de carácter, en donde yo me justifico donde yo me justifico por los errores por los errores y los pecados de los demás, y los pecados de los para demás, justificar para justificar mis acciones mis acciones y mis palabras. y mis palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, como expulsaste a Satanás como expulsaste a Satanás en este evangelio, en este evangelio, te pido que me liberes te pido que me y liberes, expulses a Satanás que expulses a Satanás de mi mente, de mi mente, de mi corazón, de mi corazón, de mi alma, de mi alma, de mi cuerpo, de mi cuerpo, de mi familia, de mi familia, de mi trabajo, de mi trabajo, de mi casa de mi casa y de mis y de pertenencias. mis pertenencias. Tú tienes todo el poder, Tienes todo el poder, tú lo has vencido tú lo has vencido en el desierto, en el desierto, en la cruz, en la cruz y con tu resurrección y con tu resurrección me das la libertad me das la libertad de los hijos de Dios. de los hijos de Dios. Por eso, Satanás Por eso Satanás y todos tus demonios, y todos sus en demonios, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que ya te venció, que ya te venció, te reprendo, te reprendo, te ato te ato y te y amordazo, te amordazo y te mando a los pies y te mando a los pies del sagrario, del sagrado, de la Eucaristía, de la Eucaristía, para que nunca más para que nunca más vuelvas a perturbarme, vuelvas a perturbar ni a mí, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora te presento ahora te presento la añadidura. la añadidura. Te presento este cuerpo Te presento este cuerpo enfermo, enfermo, cansado, cansado, lastimado lastimado por mi manera de vivir, por mi manera de vivir, por no saber cuidar por no saber cuidar este templo, este templo, por vivir atado por vivir atado en las preocupaciones en las preocupaciones que el mundo, del mundo, la carne la carne y el demonio y el demonio me han presentado. me han presentado. Sana, Señor, Sana, Señor, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema que haya sido dañado, que haya sido que haya dañado, sido alterado. que haya sido alterado. En el nombre de mi Señor Jesucristo En el nombre de mi Señor Jesucristo y por los méritos y por los méritos de su encarnación, de su encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y y glorificación. glorificación. Yo me declaro Yo me declaro libre libre y sano y sano para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo de Dios Hijo. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Yo voy a hacer esta oración por ustedes. Señor, hoy les he predicado de tu amor y de tu gracia, de tu misericordia, cómo has venido a liberarnos de todo aquello que nos tenía esclavos. Te pido humildemente que estas palabras penetren su memoria, su corazón, su alma y su cuerpo. Y para lo que ellos necesitan y ser liberados, se les cumpla, Señor, estas peticiones de sanación, de liberación, pero sobre todo de esa libertad que tú has venido a darles. No permitas que el demonio, ni la carne, ni el mundo, ni sus miedos, ni sus traumas, ni nada de lo demás, ni el dolor, ni el sufrimiento, puedan volverlos a esclavizar. Yo los bendigo y a ellos también, a sus familias, sus trabajos, sus necesidades, y a mis hermanos también a través de los medios. Los declaro libres y sanos para que crezcan en la libertad de los hijos de Dios y nada ni nadie pueda robarles esta paz y esta salvación para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues ahora vivir
en esta libertad de los hijos de Dios y encontrar también la forma de guiar esas almas que Dios nos ha encomendado. Amén. Amén. Vamos a renovar nuestra fe diciendo con mucho fervor, meditando y haciendo nuestro cada parte del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestras fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos ahora a bendecir sus trabajos, pongan sus manos, y en ello bendigo sus necesidades materiales, de casa, de vestido y de sustento. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tú bendigas todas sus necesidades, todo su trabajo, todo aquello por lo cual necesitan para poder vivir. Te pido que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a comulgar, digo, los que van a presentar su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.